los temas que traen más dudas dentro del cristianismo en nuestros días e incluso dentro de nuestra iglesia es el referente a la doctrina de los últimos tiempos, lo que se conoce como escatología o escatología de eschatos, que nos habla de últimos y el tiempo, los últimos tiempos y los guías de estudio, ¿no? La escatología ha sufrido muchos abusos. La escatología bíblica ha sufrido muchos abusos últimamente, sobre todo en los últimos 2 siglos, siglo XIX y XX, especialmente finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y por supuesto, hasta el siglo XXI hoy, las corrientes escatológicas contemporáneas son realmente absurdas. Nuestra confesión de fe no se pronuncia como nosotros quisiéramos, sobre ese tema, y esto debido a que el problema que nosotros tenemos hoy, como bien les dije, comenzó a finales del siglo XIX, principios del XX. Entonces ellos elaboraron esta confesión en el siglo XVII, así que no tenían ese problema escatológico como nosotros lo tenemos hoy. Sin embargo, la doctrina que vemos en la confesión es clara, concisa y suficiente para mostrarnos la posición escatológica que tenían nuestros padres bautistas. La doctrina dispensacional, ¿ha escuchado hablar de eso? Dispensacionalismo. Eso es lo que abraza la mayoría del mundo evangélico contemporáneo. La doctrina dispensacional es un fenómeno más bien moderno. Cuando usted mira la historia del cristianismo, lo que creen la mayoría de las congregaciones o iglesias hoy no tiene nada que ver con lo que ha creído el cristianismo históricamente. Sí, tiene que ver con lo que ha creído algunas sectas dentro del cristianismo en la historia, algunas posiciones que se han ido de la verdad. Puede parecerse al dispensacionalismo, pero nada igual. Y vamos a ver que el dispensacionalismo encuentra lugar en algunos medios del mundo cristiano, algunos medios eclesiásticos en el mismo periodo en que surgen, imagínense, sectas como el adventismo, el ruselismo, el mormonismo, y por eso te encuentras que tanto evangélicos contemporáneos como adventistas como ruselistas creen lo mismo de los últimos tiempos. Te encuentras esa similitud porque es que esas falsas doctrinas surgen en la misma época en que surgen todas estas sectas. Entonces, ¿en qué se parece el mundo evangélico contemporáneo a los ruselistas y los adventistas y muchas de estas sectas? Bueno, en la escatología. Ahí tienen un punto en común. Nos muestra claramente eso, el error de la posición de muchas congregaciones o iglesias y hermanos, incluso la posición escatológica que hoy abrazan muchos hermanos nuestros que están en esas congregaciones. Ahora bien, sí, la Confesión de Londres, o los autores de la Confesión de Londres, donde sí tienen una doctrina escatológica bien definida, por supuesto. Ellos sí la tienen. Aunque ellos no pretenden presentarla en todos sus puntos, probablemente en el origen, cuando se elaboró esta confesión, probablemente los autores de la confesión, todos no tenían una misma posición escatológica, y me refiero a que todos no tenían en todos los puntos coincidencias 100%, probablemente. Pero en los puntos en que sí estaban de acuerdo, ellos lo pusieron por escrito y lo plasmaron muy claramente. En sus declaraciones en estos últimos capítulos, estamos comenzando el capítulo 31 de 32 capítulos, estamos comenzando el capítulo 31 y estos 2 capítulos hablan de las últimas cosas, de los últimos eventos. Estamos hablando de la muerte, ¿verdad? De
la resurrección de los muertos y estamos hablando del juicio final, o vamos a comenzar a hablar de todos estos eventos que son futuros en cierta manera, para muchos presentes, porque nosotros no sabemos si hoy mismo vamos a partir de este mundo. ¿Y qué pasa después de la muerte? Bueno, eso la escritura nos lo enseña claramente, la podemos ver en las escrituras, pero hoy vamos a estudiar esto teniendo como maestro a los autores de la Confesión de Fe de Londres. Nosotros solo vamos a ver lo que ellos creen y luego lo que ellos declaran y luego comprobar por las escrituras si es verdad lo que ellos están declarando. Vamos a ver la doctrina de los padres los padres bautistas implícita en las declaraciones que ellos hacen. Mientras nos adentramos en el estudio de estos capítulos, vamos a intentar responder algunas preguntas, inquietudes, interrogantes que se tienen en este tiempo sobre los eventos futuros. Vamos a tratar de responder algunas. Trataremos de presentar además un esquema profético o el esquema profético que creemos es el que las escrituras presentan. Cuando me refiero a esquema profético, me refiero, usted disculpe si usted ve movimientos raros en mí, pero ahora mismo estoy aquí bajo una crisis fuerte de columna y por la gracia del Señor realmente estoy aquí entre ustedes. Hoy yo hace unos minutos atrás realmente pensé que no iba a poder estar aquí y mi oración era: Señor, concédeme estar, y por la gracia del Señor estoy, pero no me podía levantar de la cama, de mis rodillas, no podía levantarme ni con ayuda de otra persona. Por la gracia del Señor pude hacerlo y estoy aquí. Así que si me ve medio tieso y medio raro es por eso. Cuando me refiero a esquema escatológico, me refiero a los eventos que ocurrirán en lo adelante, los eventos que ocurrirán en lo adelante. Nosotros sabemos, por hablar de eventos solamente, nosotros sabemos que está por suceder la segunda venida de Cristo, ¿sí o no? La segunda venida. Está por suceder, por supuesto, el juicio final, ¿verdad? Algunos dirían, no nosotros, pero que está por suceder el milenio, ¿verdad? Yo estoy poniendo eventos aquí, no como nosotros lo creemos proféticamente. Estoy poniendo simplemente los eventos. ¿Qué otra cosa está por suceder? Bueno, para algunos pudiéramos poner, ya que es así, el rapto, aunque nosotros sí creemos en un rapto. Ahora, no de la manera que muchos lo creen, pero sí creemos que hay un rapto, o sea, que el Señor viene por su iglesia y nos va a arrebatar, nos va a raptar. Pero vamos a ver qué es lo que nosotros creemos en relación al rapto. Y así, bueno, por supuesto, la gloria eterna, ¿no? Pudiéramos decir que ya el estado final y glorioso, ¿verdad? Gloria eterna, que todo el mundo está de acuerdo que es al final, ¿no? Todo el mundo, incluso los ruselistas para algunos tipos de personas, etcétera. Pero todos creemos en eso. Ahora, ¿cómo están situados esos eventos en la historia de lo que está por venir? Es a lo que me refiero cuando hablo de un esquema profético, del esquema profético que creemos que la Escritura enseña. Hoy solamente, no, yo les estoy hablando todo esto como una introducción, más bien no al párrafo que nos va a ocupar hoy, sino a todo lo que vamos a ver a partir de hoy y hasta que terminemos de estudiar la confesión. O sea, téngame paciencia porque vamos a tener paciencia porque esto no lo podemos enseñar todo hoy. Hoy vamos a comenzar a hablar del tema, pero solo les estoy introduciendo lo que vamos a ver durante estos tiempos hasta que terminemos el estudio de la confesión, porque vamos a hablar el capítulo que nos ocupa hoy. Ya usted lo vio el capítulo 31. ¿De qué trata? Si lo podemos ver aquí. Del estado del hombre después de qué?
de la muerte y de la resurrección de los muertos. Y el capítulo que viene, el 32, que es el último de nuestra confesión, trata sobre el juicio final. Así que ya saben, vamos a comenzar a ver estos temas. Ahora, hoy solamente abordaremos aquellas cuestiones que la mayoría de los cristianos sostenemos. Los cristianos sostenemos estas verdades sin importar la posición escatológica que se pueda tener. Como por ejemplo, ¿qué creen los cristianos que sucederá en el momento de la muerte de los cristianos? ¿Qué sucederá en ese momento de la muerte? Es cierto que las almas de los creyentes o de todos los seres humanos, cuando mueren, se quedan dormidas las almas hasta la segunda venida del Señor. En el caso de los cristianos o de todos, se quedan las almas dormidas. La vida futura de los hijos de Dios será con espíritu solamente o también con cuerpo. La vida futura, la vida en la gloria, serán nuestras almas o nuestros espíritus solamente los que tendrán gloria eterna o tendremos cuerpos en la gloria eterna. ¿Hacia dónde van los no cristianos inmediatamente que mueren? ¿Hacia dónde van? ¿Habrá una segunda oportunidad para los no cristianos después que se mueran? O sea, después que las personas mueran, no creyeron en Cristo, no se arrepintieron de sus pecados, tendrán un lugar donde podrán arrepentirse, podrán arreglar esa situación, tendrán una segunda oportunidad. Vamos a ver la respuesta a estas preguntas en el párrafo que vamos a ver hoy. El primer párrafo del capítulo 31, miren cómo habla del estado intermedio, Y dice así: los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte. ¿De qué se está hablando? De los cuerpos. Los cuerpos de los hombres. ¿Qué hay allá en Concha Final? Un cementerio de cuerpos, ¿verdad? Allí están los cuerpos de los hombres que han muerto, hombres, mujeres, niños, etc. Dice, vuelven al cuerpo después de la muerte y ven corrupción. Y nosotros eso es muy fácil de verificar. Nosotros, además que la Escritura lo dice, es muy fácil de verificar. No sabemos ni podremos verificar qué pasa con las almas, ¿verdad? No, eso no lo podemos verificar, pero esto sí lo podemos verificar visiblemente, o sea, con nuestros ojos podemos verlo. Pero sus almas, esta parte, sí, pero sus almas que no mueren ni duermen, y ya se le está dando respuesta a alguna pregunta, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Entonces las almas de los justos son hechas perfectas en santidad, son recibidas en el paraíso, donde están con Cristo y contemplan el rostro de Dios en luz y gloria, aguardando la plena redención de sus cuerpos. ¿Se dan cuenta? Aguardando la plena redención de sus cuerpos también. Y las almas, fíjense cómo en este párrafo se está hablando de almas, cuerpo, ¿verdad? Almas de los creyentes, y vamos a hablar ahora de las almas de los impíos, cuerpos de los impíos también. Almas, cuerpos, creyentes, impíos. Muy bien. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen en tormento y total oscuridad, reservadas para el juicio del gran día. Aparte de estos dos lugares para las almas separadas de sus cuerpos,
La escritura, disculpen, no reconocen ningún otro. No hay otro lugar aparte de estos dos lugares. El infierno reservado para los malvados, el paraíso reservado para los justos. No hay otro lugar reservado o del que hable la escritura para las almas de las personas cuando mueren. Bien, vamos a ver que la escritura no reconoce ningún otro lugar. Vamos a ver, disculpen, que la escritura nos habla, hace, o que los autores hacen la distinción, y vamos a ver qué dice, qué hace la escritura en relación a esto, cómo los autores hacen una distinción entre cuerpo y alma. Entonces aquí es muy importante que nosotros notemos la distinción entre cuerpo, ¿verdad? Y alma. Si ustedes se dan cuenta, ya deberían darse cuenta que los autores de la confesión, o sea, los cristianos bautistas reformados del siglo XVII, también de la misma manera los presbiterianos del siglo XVII en la confesión de Westminster lo ponen de la misma manera. O sea, todo el cristianismo histórico, después de la reforma, 100 años después de la reforma, después de mucha reforma, después de mucha Biblia, después de mucho volverse a las escrituras y escudriñar las escrituras, todos los cristianos creían que el ser humano en su constitución es dicótomo. Déjenme poner esta palabrita aquí en rojo. Dicótomo. Eso quiere decir que está constituido de alma y cuerpo, o espíritu y cuerpo. La mentira que sale de la psicología y que penetró el cristianismo y que hoy en día casi cada cristiano fuera de estas puertas cree de que el ser humano es tricótomo, que tiene alma, espíritu y cuerpo, o cuerpo, alma y espíritu, como quieras organizarlo por ahí. Eso es una mentira, hermano, que no creí yo el cristianismo nunca. O sea, que el cristianismo no abrazó, el verdadero cristianismo no abrazó. Si ustedes se dan cuenta, este párrafo constantemente hace una distinción entre alma y cuerpo, alma y cuerpo, alma y cuerpo. Nosotros lo primero que tenemos que distinguir es esto. No hay tal cosa como espíritu, alma y cuerpo. Sí hay tal cosa como un versículo que habla de espíritu, alma y cuerpo, un versículo o dos versículos que hablan de espíritu, alma y cuerpo, hablando como se habla en hebreo o en griego, haciendo un énfasis, un énfasis intencional en que todo nuestro ser debe glorificar a Dios. De hecho, si vamos a dividir según estos versículos, tendríamos que dividir según otros versículos, porque hay otros versículos que dice que nosotros debemos amar a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda el alma y con toda la mente. Y si fuera así, entonces ya no son tres partes de nuestro ser, son cuatro. Corazón, alma, fuerza, mente. Y eso lo que está sucediendo ahí es un hebraísmo. O sea, es una palabra, es un tipo de énfasis en el idioma hebreo que se usa para enfatizar algo. Basta con decir, debemos amar a Dios con todo el corazón. Pero para enfatizar esto, la escritura dice con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma, con toda la mente. Lo que quiso decir es con todo tu ser, con todo tu corazón. Igual sucede en el griego cuando se dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea así recibido por el Señor. O entregado al Señor. Hermanos, pero toda la escritura
excepto o en esos versos donde se está haciendo ese énfasis. Toda la Escritura trata con el ser humano como un ser desde su creación, que era polvo, cuerpo. Dios tomó elementos de la creación naturales y formó un cuerpo y le dio aliento de vida, alma. Ya. Desde su constitución el hombre es una parte espiritual que la Escritura a veces le llama alma, a veces le llama espíritu, a veces le llama el corazón, aliento de vida, y otra parte corpórea. Ya, esa es la constitución del ser humano. Y es importante, los cristianos en la historia han creído esto. El ser humano es dicótomo. No hay tal cosa como espíritu, alma y cuerpo. Eso tiene su surgimiento en la psicología, que no parte de la revelación divina de quién es el hombre, sino de la experiencia. No, el hombre sí tiene un alma, pero el hombre tiene una psiquis, y en esa psiquis él piensa y sus pensamientos, y eso tiene más que ver con la mente, y el alma tiene más que ver con el pecado y la moralidad y toda esa historia. Y quieren separar el alma en dos. Eso proviene de allí, pero se introduce en el cristianismo, se abraza el cristianismo. Ustedes saben que desgraciadamente nosotros, los seres humanos, tenemos ese, incluso los creyentes podemos caer en ese pecado, de dejar de atender solo a la palabra de Dios e ir y buscar respuestas fuera de aquí. Y luego, entonces, cuando hacemos eso, pues introducimos conceptos que no son bíblicos, que no son escriturales. Bien, lo primero que hacen los autores de la confesión es que hacen una distinción entre el cuerpo y el alma en el estado intermedio. Ese estado, ¿a qué llamamos estado intermedio? Para que todos estén claros. ¿A qué llamamos estado intermedio? Cuando las personas mueren y no ha ocurrido el juicio final, ¿en qué estado están las personas? En un estado intermedio. ¿Dónde están todos los cristianos que han muerto? Desde que el mundo es mundo. ¿Dónde está Abel? ¿Dónde está Abraham? ¿Dónde está David? ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está Simeón, Ana? ¿Dónde están todos los que han creído? Jonathan Edwards, Spurgeon, todos los santos que han creído. ¿Dónde están? Ellos están en un estado intermedio porque fueron creados como seres humanos con cuerpo y alma, ¿sí o no? Y un día después del juicio final tendrán cuerpo y alma para siempre en la gloria. Pero en este estado que están hoy, ¿cómo están? En un estado intermedio. Pero ¿qué sucede también con los impíos, con todos los malvados que han muerto desde que el mundo es mundo? ¿Dónde están? En un estado intermedio también. Entonces, cuando estamos hablando de estado intermedio, estamos hablando de ese estado en el que están todos los seres humanos que han muerto y que corpóreamente hoy sus cuerpos están putrefactos o hechos polvo y sus almas están en un lugar, ya sea en uno o en otro, depende de su persona o de su estado en relación a el pacto de gracia. Entonces, lo primero que ellos hacen, los autores, es hacer esa distinción entre el cuerpo y el alma en el estado intermedio. Y dicen así, vamos a ver nuevamente esa porción. Dicen, los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven corrupción. Los cuerpos de los hombres, todos, creyentes y no creyentes, ¿sí o no? De todos los hombres, los cuerpos ven corrupción, vuelven al polvo y ven corrupción. Seas cristiano o sea cristiano, tu cuerpo va a ser quizás velado o no, después lo entierran y después ve corrupción. Pero sus almas que no mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Entonces, los cuerpos, ¿a dónde van? Nosotros en Colón podemos decir la concha final. Y ahí el día de la muerte de sus cuerpos se define de dónde usted es.
Y ahí es donde llegamos a la funeraria y decimos, no, vaya para San José a enterrarlo. Porque el hombre era guajiro de San José. Ahí nos enteramos. Entonces, porque el cuerpo va al polvo y se entierra y luego se corroe y así, eso pasa con todos los cuerpos. Ahora, eso exactamente enseña la Escritura. Sin embargo, las almas, no, con las almas no pasa lo mismo. Vamos a ver algunos textos de la Escritura, solo algunos, hermanos. Nuevamente digo, cada vez que nosotros estudiamos una confesión, un catecismo, usted va a encontrar ahí algunos textos de prueba. Algunos textos que son textos que enseñan estas verdades, pero no son los únicos textos que enseñan estas verdades. Hay mucha más Biblia para demostrar eso. Vamos a ver estos textos donde se enseña que los cuerpos van al polvo y las almas van a Dios. Vamos a ver allí. Génesis capítulo 3, versículo 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas ¿a dónde? A la tierra, hasta que vuelvas a la tierra. ¿Por qué? Porque eres formado de la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ustedes se dan cuenta de una verdad que se enseña ahí, y es que a veces Dios habla con nosotros como si fuéramos solo cuerpo. A veces habla de nosotros como si solo fuéramos alma. Pero eso se debe a la unidad tan estrecha que hay entre el cuerpo y el alma. A veces nosotros queremos separar uno del otro, pero hermano, lo que Dios juntó no lo podemos separar. Solo Él lo puede separar. Hechos capítulo 13, versículo 36. Hechos 13, 36 dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. David durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Yo pregunto, primero, ¿dónde David durmió? Está hablando de muerte, de la muerte. Fue reunido a sus padres, o sea, fue enterrado junto con sus padres y vio corrupción. Está hablando del cuerpo, del ser humano como un todo, hablando de su cuerpo, lo que él vio, corrupción. Aparentemente aquí tú dices, bueno, la escritura hasta aquí está diciendo que todo el mundo muere y ve corrupción. Y ya, cuerpo y punto. Vamos a ver qué sigue diciendo la escritura. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando usted se da cuenta de esto, dice, bueno, hay una relación directa entre nuestros primeros padres y nosotros. ¿Cuál es la relación que existe real entre nuestros padres y nosotros? Una relación genética. O sea, hay una relación genética que es real. ¿Quién es la madre de todos los seres vivientes? Eva. O sea, nosotros podemos decirlo con toda seguridad, hermano. Podemos decir con toda seguridad, todos los seres humanos somos familia. Todos tenemos una misma madre. Salimos de una misma madre. Así que tú puedes ver a la rubita que está a tu lado y decirle, aunque tú seas negrito, tú eres familia mía. No hay ningún problema. O sea, realmente somos familia. Por eso el racismo no tiene sentido. No tiene sentido. El racismo. Todos somos seres humanos. Nacimos todos de Adán y Eva. Fíjense si es así, que el pecado, la Biblia habla del pecado como algo que hemos heredado de nuestro padre Adán. En Adán todos pecan. Todos hemos pecado. Él es nuestro representante. Él, como un ser humano completo, fue nuestro representante y el pecado pasó a todos los hombres. La muerte pasó a todos los hombres. Ahora, ya hemos hablado suficiente del cuerpo. Vamos a hablar del alma ahora. ¿Qué pasa con el alma? ¿Cómo ve la Biblia la muerte y el alma? Vamos a ver Génesis 2:7. ¿Qué dice? Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios
formó al hombre, ¿de qué? Del polvo de la tierra. Polvo eres y al polvo volverás, ¿verdad? Lo formó de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. O sea, solo después que sopló en el aliento de vida fue un ser viviente. Solo una vez que esta parte del cuerpo que era del ser que era cuerpo formado de la tierra, solo cuando Dios sopló en él aliento de vida, en otras palabras, espíritu de vida, fue que fue un ser viviente. Y eso es lo que exactamente nosotros vemos en la muerte. Deja de estar ese aliento de vida y vemos un cuerpo allí sin vida. Y ese cuerpo va a ser polvo. Al fin, ¿no? Va a ser polvo. Algunos quieren que sea polvo lo antes posible. En Cuba ya eso no es posible. He escuchado varios testimonios por ahí. Bueno, testimonios, o sea, cuentos de personas que quieren incinerar a su familia y no hay ni para eso. Ay, Señor. El Señor nos ha librado de ese pecado de querer mandar sobre nuestros cuerpos. Sí, alguna de las preguntas por ahí que quizás ya haya tejiéndose por ahí ¿es lícito que un cristiano se incinere? Bueno, ¿eres tú dueño de ti? Sería la pregunta que yo haría. ¿Por qué quieres dar órdenes sobre tu cuerpo cuando tú no eres tu dueño? Nosotros deberíamos, yo creo que sí, que toda esa modernidad, yo quiero ser incinerado y que mis cenizas hagan esto con mis cenizas, todo eso es parte de un corazón que piensa que él es dueño de sí mismo y que puede ordenar, incluso después de la muerte, todo lo que quieren, lo que se debe hacer con su cuerpo, porque es de él. Es el mismo espíritu de la feminista. Este es mi cuerpo y yo puedo sacar de aquí a esta cosa que yo tengo porque me molesta mi cuerpo. Sí, parte del mismo espíritu rebelde, impío. Ahora, vamos a seguir viendo este asunto de las almas. Ya vimos que en la creación, en la misma creación, el alma procede de Dios. Es Dios quien sopla en el ser humano aliento de vida y el ser humano es un ser viviente, ¿verdad? Vemos eso ya inicialmente. Por eso el catecismo de niño dice, ¿quién te creó? Dios, ¿verdad? ¿Dónde te creó Dios? En el vientre de mi madre. Ya Dios no nos crea como creó a Adán y Eva, pero es Él el que sopla aliento de vida en el vientre de nuestra madre. Ahora, vamos a ver que las almas ni duermen ni mueren. Y eso lo podemos ver en muchas porciones de la Escritura, pero vamos a verlo en Santiago capítulo 2, verso 26. Dice Santiago, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Cómo está el cuerpo sin espíritu? Bueno, Santiago nos está diciendo que lo que pasa en la muerte es precisamente eso, un cuerpo sin espíritu. En la misma creación era así, el cuerpo estaba ahí, pero no fue un ser viviente hasta que no se sopló en el aliento de vida. Bueno, Santiago nos corrobora lo que nosotros podemos también ver. El cuerpo sin espíritu está muerto. Pero vamos a ver que el alma tiene una subsistencia inmortal. Vamos a ver eso. Inmortal. No duerme, no muere el alma. Vamos a verlo en porciones como en Mateo 10, 28. Mateo 10, 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, Jesús está diciendo que maten tu cuerpo, eso no es tan problemático. Matar el alma no lo pueden hacer. Ahora, destruir el alma, alguien sí puede hacerlo. O mandarlo a un lugar
donde va a estar por siempre en tormentos, porque esta verdad solo tiene sentido a la luz de otras verdades, donde vemos que lo que hay en el infierno es un tormento eterno. Es un tormento eterno. Así que quien puede echar tu alma al infierno y allí que ésta viva en tormento o esté en tormento eterno, porque eso no es vida como tal, sino una permanencia del alma, pero en tormento eterno. Y cuando digo que no es vida como tal, porque la vida proviene de una relación viva con Dios, cuando me refiero a ese concepto de vida, no de existencia. Para la Escritura, todo el que está sin Cristo, ¿cómo está? Muerto en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque no vive la vida de Dios. Sin embargo, usted lo ve existiendo, ¿verdad? Usted lo ve existiendo. Se mueve, desde el punto de vista biológico está vivo, pero está muerto espiritualmente. Y ese es el concepto de vida al que me refiero. A tener la vida de Dios, no la tiene un alma en el infierno. Existe, permanece existiendo, pero en un tormento eterno. Vamos a ver que la Escritura enfatiza, resalta el hecho de que el alma vuelve a Dios, que fue el que la dio. Y eso es lo que dice Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Hablando de la muerte, el autor de Eclesiastés dice, ¿qué sucede con el cuerpo y qué sucede con el alma o el espíritu, que es, como yo les dije ya, usado indistintamente en las escrituras? En algunas ocasiones se le llama alma, en otras ocasiones se le llama espíritu, pero se está hablando de lo mismo, de esa parte espiritual del ser humano. Bien, llegando hasta aquí, vamos a ver otra separación que hacen los autores de la confesión. Hacen una separación marcada entre el cuerpo y el alma, pero también hacen una distinción marcada entre los justos y los malvados. Los justos y los malvados en el estado intermedio. Entonces vamos a poner esa distinción aquí entre los justos, que esto ya no es dicotomía, entre los justos y los malvados. Lo primero que quiero que ustedes noten es lo siguiente. Lo primero que quiero que ustedes noten es lo siguiente. En esta cualificación de malvados, ¿quiénes están? A ver, Adrián, ¿quiénes están? Todos aquellos que no son cristianos. Quiere decir que en esa condición de malvados, la escritura, la confesión primero, y vamos a ver que luego la escritura, agrupa a personas como el abuelito bueno que nos daba caramelos. Sí. Sí. El abuelito que para nosotros era bueno. Es un malvado, a lo mejor era un pervertido sexual, y usted ni lo sabe, pero para nosotros era el abuelito bueno. Es importante que nosotros entendamos eso. Es importante que nosotros sepamos cómo son las personas delante de Dios, sobre todo delante de Dios, para que nosotros podamos entender así la salvación, para que podamos entender. Debemos entender, como por ejemplo, algunos suelen preguntar, ¿qué va a suceder con aquellos infelices africanos que viven cerca de esa selva que nunca el ser humano con todo de adelanto ha llegado, viven ahí en tribus? Esos inocentes que se dedican a cazar y pescar en los ríos de África y que todavía la civilización no ha llegado allí y no se les ha predicado el evangelio, el día que mueran, ¿qué va a suceder con ellos? ¿Has encontrado esa pregunta? Pero esa pregunta tiene
tienen un grave error. Un grave error. Y es que ninguno que vive en el África, en una civilización no conocida y donde no se le ha predicado, ninguno de ellos es un inocente. Todos son malvados. Todos son hijos de Adán. Y en Adán todos pecan. Todos hemos heredado el pecado, la rebeldía contra Dios. Ninguno busca a Dios. Veneno de áspid es su garganta. Todo lo que habla es perversión. No viven para Dios. No respiran para Dios. No glorifican a Dios en nada. Viven para sí mismos y prefieren adorar a las criaturas antes que al Creador. Y están mirando la creación y no se postran delante del Creador. No tienen excusa. Todos son bien malvados. Así hubiera sido con todos nosotros que hemos tenido la dicha de que alguien nos predicó el Evangelio. Hemos tenido la dicha, primero, de que Dios nos concediera un Salvador. Y segundo, que se nos predicara a ese Salvador y que así se nos concediera la fe y hoy creamos. De lo contrario, estuviéramos también en el listado de los malvados. De los malvados. Hermanos, todos esos malvados de África, si se les predica el Evangelio, no van a creer, a menos que Dios los resucite de entre los muertos y les conceda la gracia de la fe. Y los haga así beneficiarios del pacto de gracia. Porque ahora entonces sí podemos definir quiénes son los que aquí se agrupan como justos. ¿Quiénes son los justos? Esos que eran malvados y que Dios les ha concedido todos los beneficios del pacto de gracia que Él estableció con Cristo y que en el nuevo pacto fue consumado. Esos son los justos. No son personas que son mejores que estas. Son personas que han tenido la gracia de Dios. Esos que han obtenido la gracia de Dios han creído en Cristo y se han arrepentido de sus pecados. Y tienen una vida visiblemente, a partir de entonces, más justa o menos malvada, pudiéramos decir, por la gracia de Dios también. Bien, hasta ahí está conmigo. Muy bien. Entonces, ahora sí podemos ir a esa distinción entre los justos y los malvados en el estado intermedio. Fíjense cómo dicen los autores de la confesión. Entonces, las almas de los justos son hechas perfectas, o sea, en la muerte, inmediatamente, hermano, inmediatamente después de la muerte, entonces las almas de los justos son hechas perfectas en santidad, son recibidas en el paraíso, donde están con Cristo y contemplan el rostro de Dios en luz y gloria, aguardando la plena redención ¿de qué? De sus cuerpos. Y las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen en tormento y total oscuridad, reservadas allí para el juicio del gran día. Aparte de estos dos lugares para las almas separadas de sus cuerpos, las escrituras no reconocen ningún otro. No hay otro lugar para las almas. Entonces vamos a ver primero, los autores tratan primero con la condición de los justos, ¿verdad? Y luego con la condición de los malvados. Primero vamos a hablar de dónde van a estar las almas de los justos y después dónde estarán las almas de los malvados. Vamos a ver su entrada inmediata en otra condición. Dice que las almas de los justos son hechas perfectas en santidad y son recibidas en el paraíso. Inmediatamente. Entonces, la escritura habla de eso
Sí, habla mucho de eso. Vamos a ver algunas porciones donde habla de eso, pero no todas. Salmo 23, 6. ¿Cuántas veces hemos leído el Salmo 23? Te lo sabes casi de memoria. ¿Sabías que hablaba del estado intermedio? No te habías percatado que una de las cosas que habla del estado intermedio. Pero dice el salmista, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cualquiera que lo lee dice que va a estar en la casa de Dios, que es en aquel tiempo era el templo o el tabernáculo. No, pero David está hablando mucho más allá. De estar cerca de Dios por muchos días, y esos muchos días está hablando de eternidad, de para siempre. Eso es lo que está diciendo, por muchos días. Ahora, en Hechos capítulo 3, verso 21, ¿qué encontramos? Dice, aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Hermanos, la restauración de todas las cosas. Hay alguien que murió y que primero, y que está corriendo la suerte de todos los creyentes. Corre primero donde él está pasando primero por donde deben pasar todos los que están en él. Está en este estado hasta que sea restaurada todas las cosas. Todavía hay que esperar una etapa final. El estado intermedio es un estado intermedio, no final. O sea, cuando las personas mueren, solo pasan un estado intermedio esperando la restauración de todas las cosas. Y esto se está hablando de Cristo. Pero esto es lo que va a pasar con todos los que están en Él. Es necesario que el cielo reciba arriba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas y que han sido desde tiempos antiguos. Ahora, eso es lo que va a ocurrir, lo que ocurrió con Cristo de ir al cielo. Ahora, nosotros sabemos que Cristo no fue al cielo solo en alma. Él fue con un cuerpo también, ¿verdad? En ese sentido nosotros no igual que Cristo. No, en ese sentido no va a ser exactamente igual que Cristo, porque solo las almas van a ir al cielo cuando nosotros muramos. Por eso vamos a hablar ahora del bendito compañerismo que vamos a tener con Él, todos los que están con Cristo. Por eso los autores de la confesión dicen, son recibidos en el paraíso para estar con Cristo y contemplan el rostro de Dios en luz y gloria. Eso es lo que dicen los autores de la confesión. ¿Dónde está Cristo ahora mismo? ¿Dónde está el Señor Jesucristo ahora mismo? A la diestra del Padre. También dice la Escritura que está en el paraíso, porque Él le dijo al ladrón al lado de la cruz, que le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que Él está también en el paraíso. Es a la diestra del Padre en el sentido de autoridad, pero está en el paraíso. Cristo está, el Señor Jesucristo, no la segunda persona de la divinidad. La segunda persona de la divinidad está en todo lugar, ¿sí o no? El Señor Jesucristo tiene un cuerpo, está en un lugar, a la diestra está en el paraíso. Ahora, ¿dónde van a estar las almas de los creyentes? Vamos a ver. Dice en Lucas capítulo 23, verso 43, eso que acabamos de decir, que Jesús le dijo a aquel ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Recuerda lo que dice el Salmo 23? En la casa de Jehová moraré por largos días, voy a estar con él por largos días. En 2 Corintios tenemos al hombre que más luz, que más revelación tiene en todo, pudiéramos decir en toda la escritura. Dios inspiró a muchos hombres a escribir las escrituras, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos hombres? Más o menos. Más de 40 autores, ¿verdad? Sin embargo, hay un autor, nadie
Nadie duda de esto. Moisés fue un hombre que Dios usó para escribir 5 libros de la Escritura. Si vamos a extensión de literatura, Moisés es quien gana de extensión de literatura. Pero si hablamos de revelación, tenemos que darle el batón o la medalla o la corona al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tiene más libros, por supuesto más cortos, menos extensión literaria, pero hermano, mucho más luz. También porque escribió ya en el nuevo pacto. Entonces, nosotros tenemos que saber, o sea, escribió cuando la revelación fue consumada, ¿no? Cuando Dios ya reveló todo de sí. Ahora, nosotros tenemos que ver que ese hombre que Dios le dio más luz que todo, nos habló de ese estado intermedio con más claridad que ningún otro. Con más claridad que ningún otro. Y miren cómo él nos habla de ese estado intermedio. O sea, el apóstol Juan nos habló por revelación divina también abundantemente en Apocalipsis, de ese estado intermedio, nos habló abundantemente de Apocalipsis. Pero el apóstol Pablo, sin tener una visión, o sea, sin ver, bueno, aunque también tuvo visiones, pero a lo que me refiero es que él no estaba relatando una visión que estaba teniendo ahora mismo del Señor. Él estaba relatando desde su convicción firme por toda la revelación que ya Dios le había dado. Y miren cómo, en qué términos habla el apóstol Pablo. Dice, así que vivimos confiados siempre. Eso es en 2 Corintios 5. Es un pasaje excelente. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ¿a qué estado se está refiriendo él? Mientras estamos en el cuerpo. Ahora el apóstol Pablo habla al revés de cómo se habla en algunas porciones de la Escritura. Ahorita hablábamos, ¿verdad? Que la Escritura en ocasiones se refiere al ser humano como si fuera un cuerpo. Tú eres de la tierra y a la tierra vas a volver, como si tú fueras solo cuerpo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sin embargo, ahora el apóstol Pablo nos habla de manera totalmente distinta. Nos habla como si nosotros fuéramos alma realmente que tenemos un cuerpo. Porque él dice, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo? Está dándole más identidad al alma que al cuerpo. Está usando términos literarios como para hacernos pensar que el alma es más importante, como si fuera más importante, ¿verdad? Está diciendo, nosotros somos un alma que está en un cuerpo. Nosotros somos un espíritu, un alma, un ser espiritual que está en un cuerpo. Y está diciendo, mientras estamos en el cuerpo, ¿de qué estado está hablando él? Vamos a hacerlo así. Vamos a ponerlo con otro colorcito, porque para eso tenemos más colores. Vamos a hacerlo así. Actual, intermedio y glorioso. Vamos a poner. O de gloria. ¿Verdad? El estado actual, el estado intermedio y el estado de gloria o final. ¿Ya? El apóstol Pablo está hablando del estado actual y dice, habla del estado actual en el que estamos ahora todos los que estamos aquí, como que está en el cuerpo. Él dice, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, y dice, estamos ausentes del Señor. ¿En qué sentido? Hermano, el Señor está con nosotros, ¿verdad? El apóstol no duda de eso. De hecho, él habla abundantemente de eso, de que el Señor es su fortaleza, él se sostiene gracias al Señor, es la gracia del Señor la que lo sostiene. Él no está hablando de eso, él está hablando en un sentido más real. ¿Dónde está el Señor ahora mismo?
Habíamos definido ya en el paraíso, ¿verdad? Mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes al Señor, en cierta manera, ¿verdad? Y eso es lo que le está diciendo. En el estado actual, sí está, el Señor está con nosotros, pero en el estado intermedio, miren lo que dice el apóstol. Porque por fe andamos, no por vista. En otras palabras, mientras estamos aquí, estamos viéndolo por fe. No lo estamos viendo. Ese es el estado actual. Y sigue diciendo, pero confiamos, estamos seguros, estamos confiados. Y más quisiéramos, quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo va para concha final. Quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Porque ahí sí lo vemos cara a cara. Y ahí vamos. ¿Entienden eso? Habla del estado actual y del estado intermedio en el cual ya ahora el cuerpo no está, pero el alma está donde está Cristo. Presentes al Señor. Vamos a ver otro texto. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 2 al 4. Aquí sí nos habla de una revelación. Nos habla de una revelación que tuvo él. Y nos dice así, ay Dios, otro gesto como ese. Conozco a un hombre en Cristo, dice el apóstol, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, paraíso. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De ese lugar es del que el apóstol habla cuando dice estar presente al Señor. Ahora, vamos a ver que el apóstol sigue hablando de ese estado intermedio de una manera tremenda. Y habla de los privilegios gloriosos de ese estado en Filipenses 1, 21, 23. Esta porción también es una porción, yo creo, muy alentadora en las Escrituras y que habla muy claramente de esto. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo es eso? El vivir es para Cristo, en otras palabras. Yo vivo para Cristo. Y morir, ganancia. Ahora, ¿cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puede ser posible que morir sea ganancia? Bueno, vamos a ver por qué, porque él lo explica. Mas si el vivir en la carne se resulta para mí en beneficio de la obra. O sea, el vivir en la carne, fíjense cómo dice. ¿Qué cosa es vivir en la carne? Es bueno, ustedes son excelentes alumnos. Vivir en la carne es vivir como estamos vivos ahora. Vivir en este cuerpo, estar presentes al cuerpo, ¿verdad? Ausentes al Señor, pero presentes al cuerpo. El apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses, si vivir ahora así como yo estoy, resulta que es en beneficio de la obra del Señor. O sea, yo puedo estar aquí predicando. Dice, no sé entonces qué escoger. No sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, que no le habla, ahora no dice de morir, sino de partir. ¿Y qué le dice a ellos partir? ¿Qué cosa es para el apóstol Pablo? Partir y estar con Cristo. Dice partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El apóstol Pablo dice, en el estado actual, yo puedo servir al Señor. Estoy en la carne. Estoy viviendo en la carne. Estoy en este cuerpo. Puedo servir al Señor, a la obra del Señor. Pero estar en el estado intermedio, partir, es muchísimo mejor. Porque es estar con Cristo.
Hermanos, como les decía, en Apocalipsis tenemos una revelación ya, ustedes saben, ¿no? Libro de las revelaciones, más gloriosa, visible. Dice, yo vi, dice el apóstol Juan, yo vi. Y quiero llevarlos a esta porción, capítulo 20, versos 4 al 6. Dice así, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas, fíjense que no tenían cuerpos, ya eso estaban muertos. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. O sea, aquellos que eran verdaderos creyentes, ¿verdad? Y que no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos y vieron y vivieron las almas. Vivieron, esas almas están vivas, estaban sentadas en tronos y están vivitas y coleando. Y reinaron con Cristo 1000 años. Milenio. 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Por eso les decía que ese término de vivir, bueno, las almas todas son inmortales, pero las que están en el infierno no están viviendo, están existiendo, porque están en tormento. La vida de Dios no está allí. Está el castigo, la oscuridad, el tormento. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hermanos, todos los que hemos resucitado con Cristo, estamos vivos con Cristo para siempre. Vamos a reinar una vez que salgamos de aquí, solo vamos a partir de aquí y estar con Cristo, lo cual es muchísimo, muchísimo mejor. Incluso la mejor vida que podamos vivir aquí es sirviendo a Cristo intensamente como el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice que ni su vida aquí, que es la vida más provechosa que se pueda vivir, vale la pena comparado con estar con Cristo, porque ese estado es muchísimo mejor. Ahora, debemos notar que ese es un estado intermedio. No es el estado todavía mejor, glorioso. El estado intermedio tiene limitantes. Tiene limitantes y eso lo podemos ver revelado en el libro también de Revelaciones, en Apocalipsis, donde en el capítulo 6, versículo 9 encontramos tal declaración. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas, nuevamente Juan ve las almas, de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Se dan cuenta? Mientras se está en el estado intermedio, se está en espera de algo, de la reivindicación final de Dios, de que Dios sea completamente exaltado en el juicio final. Los injustos, los malvados sean condenados y los justos todos lleguen al estado de gloria. Eso se espera. Dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. O sea, ellos están blancos, ya santos, pero sin cuerpo. Deben esperar todavía algo. Ellos deben esperar todavía algo. Fíjense, descansen todavía un poco de tiempo. Ustedes están en un lugar de descanso. Ustedes están en un lugar de una compañía gloriosa junto a Cristo. Ustedes ya son santos, almas santas, pero deben esperar un poco a que ese tiempo de la glorificación de Dios o de la glorificación de todos ustedes y que Dios sea exaltado en su justicia y su misericordia, deben esperar
hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Se debe completar el número de los salvos para luego llegar a esa condición. Bien, por último, tratamos el tema de los malvados y terminamos. La condición de los malvados. Dicen los autores de la confesión que las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen en tormento y total oscuridad, reservadas para el juicio del gran día. Hermanos, debemos entender eso muy bien. Las almas de los justos van a un lugar dichoso, no totalmente glorioso, pero dichoso. Pero las almas de los malvados van a otro lugar. Inmediatamente que una persona muere, su cuerpo va a la tierra, al polvo, su alma va a el destino del cual solo va a salir o a un mejor lugar o a un peor lugar. Las almas de los justos van a un lugar bueno y va a ponerse mejor. Las almas de los malvados van a un lugar malo y va a ponerse peor. En Lucas capítulo 16, verso 22, se nos narra, se nos habla de esto, se nos revela esto y lo hace el mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo. Con una parábola que, lejos de ser parábola, está enseñando una verdad muy clara. O sea, a pesar de ser parábola, enseña una verdad muy clara. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando como en tormentos. Y vio a lo lejos a Abraham. A lo lejos ve a Abraham. Quiere decir, ¿está muerto o está vivo? O sea, ¿existe o no existe? Está vivo entre comillas. Existe. Ve, siente, padece. Miren, ve a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y entonces él dando voces, ¿existe o no existe? Da voces, esa alma da voces. Y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy como atormentado en esta llama. ¿Siente o no siente? Siente. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. No se puede pasar de un lugar a otro. Hechos capítulo 1, verso 25. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Judas, ¿dónde está? Porque él se fue. No, él murió. Él se mató, sí, pero fue a un lugar. Irse a su propio lugar. Judas Iscariote se fue a su propio lugar, al lugar que él merece, al lugar al que él pertenece, al lugar de los malvados. Por eso dice que no dice que él murió, dice que él se fue a su propio lugar. Viendo ahora a Judas, no Iscariote, sino el autor de la carta, en Judas versículos 6 y 7 nos dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Fíjense, están reservados en un lugar de oscuridad para el juicio del gran día. Y miren cómo ahora señala a otro tipo de personas que están en lugar similar o en el mismo lugar, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Allí, al castigo eterno están o son llevadas las almas de todos los malvados
En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, se dice más claramente: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. O sea, todos están en espera del castigo final. O sea, no se crean que los malvados ahora están en un lugar de tormento y ahí se queda la cosa. No, todavía para ser castigados después del juicio. Y hermanos, entienda, lo último que dice en la confesión es que no hay alternativa. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que debe arrepentirse toda persona, ponerse a cuentas con Dios. Hoy, después de la muerte, no hay solución. Los autores de la confesión lo dicen de esta manera: aparte de estos dos lugares para las almas separadas de los cuerpos, la Escritura no reconoce ningún otro. No hay otro lugar. No hay tal cosa, como dicen los católicos romanos, como un purgatorio, donde de allí se puede salir si los vivos aquí hacen algo por sus familiares o cosas así. No se puede salir, sí, así es. Bien, la Escritura es clara en cuanto al estado de tormento que le separa a los no cristianos o los malvados después de la muerte. Si hay un malvado aquí, si hay algún malvado aquí hoy, y los hay, déjeme decirle que no hay mayor maldad que rechazar la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Puede ser que tú no veas otras maldades en tu vida. Yo te quiero mostrar esta, que es la maldad más grande de todas las maldades. Rechazar la bondad de Dios en Cristo Jesús. No crees en ella, no confías en ella, confías en tus propias fuerzas, en tus propias obras. Qué maldad la tuya. Qué maldad la tuya. Debes correr hoy debes correr de la ira de Dios. Hoy debes salir huyendo de tu maldad y correr ante el único refugio seguro. Ese se llama Jesucristo. Solo Él te puede salvar. Debemos mirar a Cristo siempre con fe. Él es nuestro refugio seguro para ser salvos de la ira. A los verdaderos creyentes que están aquí, los que han sido salvados por gracia y confían solamente en la obra de Cristo para ser salvos, yo les pregunto, ¿no te hace saltar de alegría el ver declaraciones como las del apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Estar en el cuerpo es estar ausente al Señor. Partir es muchísimo mejor. Qué glorioso escuchar estas declaraciones. Padre, gracias damos por esta enseñanza. Oh Dios, concédenos vivir cada día a la luz de ellas. En Cristo te lo imploramos. Amén. Bien, hay una pregunta por aquí.